La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, está como una licuadora sin tapa. Todos los días salpica a alguien. El tema emblemático hoy, el caso Odebrecht. Sus denuncias han llegado a Brasil y sus investigaciones también. Ese es el tema hoy, aquí en Área Reservada TV. Bienvenidos. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Área Reservada TV, venciendo la censura y la conexión de internet. Por favor, no dejen de suscribirse a nuestro canal, le dan clic, muy sencillito. Bueno, para este tema tenemos dos invitados de verdad de lujo que nos van a introducir en lo que vamos a conversar hoy. A mi mano izquierda nos acompaña Mercedes Freitas. Mercedes es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Mercedes, gracias por estar con nosotros. No, un placer estar aquí, me encanta tu programa. Gracias. Y a mi mano derecha, el diputado de Voluntad Popular a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó. Pedro, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan, por estar acá. Entonces vamos con la misma pregunta para nuestros dos invitados y con la regla del minuto. De toda la larga lista de casos de corrupción que han caracterizado los últimos 18 años del régimen chavista, ¿cuál es la más relevante hoy para ustedes y por qué razón? Vamos a empezar con Mercedes. Bueno, en este momento yo diría que Odebrecht y todos los casos relacionados con Lavallato, porque son, primero porque están recientes, están allí, pero además porque tenemos más evidencias que de ningún otro caso, gracias no a las labores internas, sino precisamente a lo que el mundo ha publicado, tanto en Brasil, que ya hay más de 100 personas presas y hay 77 que están en procesos de delación premiada, o sea, están dando información acerca de lo que hicieron en el mundo. En Estados Unidos también hubo una sentencia de la Corte de Nueva York en la que señaló la minucia de que en Venezuela se habían pagado 98 millones de dólares en soborno. Entonces eso nos da la garantía, una garantía mucho más clara de que sí se pagó en Venezuela, de que los montos son gigantescos, de que además las obras de Odebrecht, muy importantes, que las deben haber firmado las personas de más alto nivel, se hicieron con sobreprecio y para ellos pagaron soborno. Gracias, Mercedes. Juan, tu minuto, por favor. Mire, en Venezuela, lamentablemente, creo que lo peor es que nos acostumbramos a convivir con la corrupción. O sea, que ya no es un tema solamente de favorecer contratos, que eso ya es corrupción, de que entregar una cuenta a un amigo o un primo, que eso ya es corrupción, sino que ya es absolutamente descarado. Aquí podemos hacer enciclopedias de temas de corrupción. No son casos. Casos sería en el sobreprecio, en la compra o la procura de botas plásticas para la línea 2 del metro Guaranas-Guatire. Ahí hay un caso de corrupción. Aquí hay temas. Aquí está el tema de Odebrecht, aquí está el tema de PDVSA, aquí está el tema del control cambiario, el tema alimentario, el tema de sobreprecio, el tema de contrataciones pequeñas en cada uno de los estados. Medicinas. Pero sin duda, sí, bueno, medicina y pare de contar. O sea, se habla entre 600.000 y 900.000 millones de dólares. Una cifra que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Entonces, pero por supuesto, en lo más inmediato, Odebrecht, por lo que señalaba Mercedes, que hay elementos claros de prueba y convicción de que desde Hugo Chávez hasta el que contrató está vinculado. Pero nadie va a ir preso a corto plazo en Venezuela por eso, como ocurrió en Brasil o en otros países. Ahora estamos viendo este escándalo que ha enfrentado el presidente con el vicepresidente. ¿Por qué a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a toda la nomenclatura chavista, les va a preocupar estas denuncias sobre Odebrecht? O sea, ¿en qué los afecta? ¿Ellos van a seguir mandando? Sí, bueno, exacto. Lo que pasa es que ningún gobierno ha sido eterno. Todos tienen su final, como la canción. Y cada vez es más claro que les molesta, entre otras cosas porque las decisiones de sanción de Estados Unidos y del acuerdo de Lima, que no hay que olvidarse del acuerdo de Lima, tienen que ver también con la irregularidad creciente, no solamente en el plano institucional, con la ruptura del hilo constitucional, no solamente con la constituyente que rompe, además termina de romper, con los intentos permanentes de eliminar la Asamblea Nacional, sino también por la violación de derechos humanos y por los gravísimos casos de corrupción y la falta de investigación y sanción. Ese cúmulo de aspectos son los que tienen grandes preocupaciones dentro de cada uno de los líderes del país, y que las sanciones no son en balde, las sanciones tienen un peso importante, no solamente que les quitan los bienes. El señor Fitzpatrick en la televisión declaró, vocero del gobierno norteamericano, del Departamento del Tesoro, que solamente al vicepresidente
Tarek El Aissami le habían congelado $500 millones, $500 millones en cuentas en Estados Unidos, o sea que eso es lo peanuts porque ahí había riesgo de que se los quitaran. Entonces, si solamente a una persona en cuentas en Estados Unidos le congelaron eso, imagínate los bienes que hay regados por todo el planeta en todos los paraísos fiscales. Eso se puede congelar porque como estamos hablando de la moneda dura del mundo, que es los dólares, cada vez que algún dólar pasa de una cuenta a otra, tiene que pasar por cuentas norteamericanas. Y si ese monto está 18 segundos en el aire, Estados Unidos lo puede tomar y congelar. Además, no hay tarjetas de crédito. Los hijos, ¿cómo pagan las universidades? ¿Cómo compran las cosas? Hay muchos sectores, en muchos lugares donde tú no puedes comprar con maletas en efectivo. O sea que esto lo está afectando a ellos en lo personal, en su vida diaria, en su estilo de vida bastante alejado. Imagínate que te pase a ti. Claro. Bueno, a lo mejor nosotros no viajamos tanto y no tenemos bienes afuera, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, que tú tengas... Que te congelen la tarjeta de crédito un fin de semana es un drama. Que te pase así, que te congelen... Exacto. Que te congelen la tarjeta tuya aquí. Que esté bancarizado, por cierto. Ahora, Juan, una pregunta. En la Asamblea Nacional, ¿hasta dónde ustedes han llegado en la Comisión de Contraloría? Mira, eso es importante, Pedro, porque ya lo decía Mercedes. La investigación en Venezuela es muy precaria hoy por varios elementos. Uno, que fue lo primero que hizo el régimen de Nicolás Maduro Moros al haber ganado 2/3 partes la Asamblea, aparte del golpe de Estado de Amazonas. Congelaron la labor nada más y nada menos que contralora de la Asamblea. Es decir, nosotros, sorpresa, no podemos nosotros citar a algún funcionario para que rinda cuentas al pueblo de Venezuela, no a la Asamblea Nacional, al pueblo de Venezuela, que es el que contrató y el que debería ser el depositario de esa soberanía. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no pueden dar respuesta. Y no se puede dar respuesta, Pedro, a 40 horas contratadas de Odebrecht y las empresas subsidiarias, que fueron 4 empresas adicionales vinculadas al caso Lavallato en Venezuela, Andrade y Gutiérrez, Queiroz y Galbao, y una adicional. Pero vamos a hablar de cómo va a responder cualquiera de los ministros de Transporte y Comunicación que se contrató el segundo puente sobre el lago en el 2006 y a la fecha no está concluido, como ha tenido fecha de finalización del 2012. ¿Y esa era una obra de Odebrecht? Es de Odebrecht, aún sigue siendo de Odebrecht. ¿Y fue pagado un anticipo? Ya hemos liquidado más de 300 millones de dólares, están comprometidos 3.000 millones de dólares del Fondo Nacional, tienen 3 créditos adicionales, todo esto. Y no existe el puente sobre el lago. Y no existe, yo no conozco la canción cuando iba a Maracaibo y empiezo a pasar el segundo puente sobre el lago, esa no existe esa canción. O sea, la que sí existe es que se robaron el dinero, porque obviamente no hay que ser perito, experto, contador forense, o sea, para saber que no existe la obra, no está el dinero. 2 y 2 son 4. ¿Cuántas obras de Odebrecht incompletas? 11 obras. 11 obras están pendientes. 11 grandes obras. Con menos del 30% de ejecución cuando han debido ser finalizadas en promedio en el 2012. Sí. Porque el resto de las obras, vamos a hablar de las que se hicieron. Exacto. El segundo puente sobre el Orinoco. El segundo puente sobre el Orinoco. Eso sí lo terminaron. Sí. A los venezolanos nos costó ese puente 1.300 millones de dólares. En Portugal es por 4 kilómetros más o menos de puente. Eso quiere decir que nos costó como 400 millones de dólares, 300 cada y pico, kilómetro. Cada kilómetro de puente, 300 cada kilómetro. Con esa cantidad de dinero hicieron uno en Portugal de 12 kilómetros. A ellos les costó 80 millones de dólares por kilómetro de puente construido de similar envergadura. También se robaron el dinero. El sobreprecio es evidente. Sí, pero además el sobreprecio además lo garantizó la Cámara de la Construcción. Así en una reunión nos dijo que la otra empresa que había presentado su oferta para hacer ese puente, presentó la oferta por 300 millones de dólares y se lo asignaron a Odebrecht por un monto tan gigantescamente sin licitación. Mayor. Todos fueron adjudicación porque además se amparan en esos cambios legales que ha habido en estos 18 años en donde se libera de mínimos controles. Entonces todo lo que venga basado y apoyado en convenios internacionales están liberados de licitación, transparencia en las contrataciones y cualquier cosa, se asigna directamente. Eso es muy importante. Y adivina, Pedro, ¿quién firmó como canciller la mayoría de esos? No me digas. Adivino. Adivina. Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros como canciller del gobierno de Hugo Chávez. El gobierno de Hugo Chávez firmó la mayoría de estos convenios de entendimiento binacional, que era un entendimiento, por cierto, Brasil-Venezuela. No era un entendimiento Venezuela-Odebrecht. Porque evidentemente el Estado, no se entiende como una empresa. Y era Lula presidente de Brasil. Era Lula presidente en ese de momento, Brasil. exactamente, en ese momento, mira, desde el 2003 al 2010, en esos 7 años, Lula viajó 16 veces a Venezuela y Chávez viajó 20 veces a Brasil. Nadie visita tanto a sus hijos. O sea, 26 veces se vieron
esos señores aquí. Y o ahora allá. se está destapando la razón por la que se veían tanto. Bueno, Y tienen el 8 años, acompañante- Brasil tiene 8, Lula tiene 8 años Y de el prisión. acompañante principal en esos viajes era un señor que se llama Eusenando Acevedo, Que ahora, que era, porque ahora está en Brasil, era el responsable de Delatando. Odebrecht. En Ah, en y es, Venezuela. es una de esas 77 delaciones premiadas, de la cual hacía referencia Mercedes, que no se ha destapado, por cierto, que ahí hubo, como presidente de la Comisión de Contraloría, estuve un par de veces en Brasilia, adelantando investigación en el hermano país, porque evidentemente el acceso a información en Venezuela es limitado, incluso perseguido. Sí. Y incluyendo, empezando por ustedes los diputados. sin duda. Claro. Y en julio vencía el sigilo judicial en Brasil y lamentablemente por decisión de la Procuraduría General, que es el homólogo de la Fiscalía en Venezuela, no se pudo lamentablemente vencer el sigilo. Continúa el sigilo judicial aún sobre la investigación que llevan de Odebrecht, pero ya hay un acuerdo, no solamente con la Fiscalía, que ya veíamos a la Fiscalía General de la República, la única que reconoce el Parlamento Nacional, dando información también muy precisa con respecto a algunas empresas. Mercedes, aquí entonces no se instaló una especie de internacional de la corrupción. Los Kirchner, Lula, No, lo llaman el Chávez. Foro de Sao Paulo. Ese es su nombre real. O sea, Sí, bueno, si ves la lista de presidentes involucrados es de todos los de grupos todos los- políticos. de pero todos hay los como una partidos. especie de línea con Pero una conexión. principalmente Bueno, estuvieron yo creo, vinculados en ese momento. sí, pero Odebrecht ni Lula tenían Fueron pluritos, transversales. sí, no tenían pluritos ideológicos y ellos hicieron negocios con todos. Sí, Claro, Odebrecht fue Lula lo que es PDVSA hoy Al chavismo. al chavismo. sí, pero además, como bien decía Juan, no tiene solamente que ver con obras, con asignación, pago de soborno por asignación, pago de soborno por sobreprecio, pago por parálisis o continuación, no, sino que además había dinero para las campañas políticas y Mónica Moura, la esposa de Santana, el equipo asesor de Lula y de muchos presidentes en América Latina en campañas electorales, facturó en Venezuela 35 millones para la campaña de Hugo Chávez en 2012. Mónica Moura delató, porque también para bajar sus penas empiezan a delatar, tienen esa ley de delación premiada. Y ella afirmó, está en la página web de Transparencia si lo quieren ver, o sea, es una cosa pública que publicó el tribunal, la Fiscalía brasilera, que recibió en efectivo 11 millones en la mano de Maduro en la Cancillería venezolana en varias oportunidades. O sea, un maletín con 800 millones, otro O sea, maletín. que él era el operador de esas actividades. Él era el... Mira, tenemos que ir a un corte, pero brevemente quisiera repasar. Ustedes hablaron de 11 grandes obras. ¿Cuáles son esas obras para que los que nos vean? Metro Caracas, Guaranas Guatire, línea 2 del Metro de Los Teques, línea 5 del Metro de Caracas, Puente Cacique Nigales, el proyecto, por cierto, de ampliación del aeropuerto, el proyecto de construcción de un sistema vial tercer puente sobre el Orinoco, porque también no solamente que nos robaron con el segundo, sino querían hacer un tercero. Un tercero, ajá. Tengo estas 7 porque son las que estamos investigando, pero también está el ferrocarril Ezequiel Zamora, la central azucarera, Está Tocoma, ¿no? está Tocoma. Que no está concluida. Y que no se sabe por culpa de quién, porque cuando fueron a la Asamblea Nacional, tanto Odebrecht como la otra empresa INSAT Argentina, responsables de la obra, Odebrecht dijo que la culpa era de INSAT dijo que la culpa era de Odebrecht, o sea que tampoco, y como no ha habido desde el Estado venezolano una inspección, una auditoría de procesos de ingeniería. Es bueno recordarle al público que parte de la crisis eléctrica tiene que ver con estas obras inconclusas, en este caso Tocoma, con Odebrecht. ¿Hay algo que se nos olvide de esto? O sea, ¿qué cosa Odebrecht no tocó en Venezuela durante estos años? No, es que fueron además cuatro grandes empresas. Obviamente la vinculación ideológica, la verdad no ideológica, era económica, financiera. Lula Chávez preló en la otorgación directa, saltar procesos de licitación. O sea, los supuestos de corrupción, si agarras un manual, o sea, están todos, absolutamente todos en este proceso, y por eso hoy con pruebas claras internacionales, hay sanciones en países del mundo, el régimen sabe que eso es una pata flaca directa a la hora de hacer justicia en Venezuela. Con esto último, vámonos un corte y ya regresamos por aquí en Área Reservada TV.